Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos, nos alegraremos en él. Bienvenidos y buen día, Misión Ixtapaluca, hermanos en Cristo que nos ven en otros lugares, amigos que se han unido a estos estudios, bienvenidos. Vamos a concluir en esta parte 4 del tema de cuestionando la palabra de Dios, y el subtítulo sería Pasaron en seco. Antes vamos a dar una introducción, una reflexión acerca de lo que Dios hace. Y cuando lo hace, es porque sabe por qué lo está haciendo. Él sabe lo que hace. Dios siempre sabe lo que hace. El problema es que a veces no se adapta a nuestras ideas, conceptos o expectativas, pero todo lo que Él hace es perfecto. Vamos a alabar junto con un canto que se llama Cántale Aleluya. La palabra aleluya significa alabado sea Dios, y vamos a unirnos en mente, en corazón o en voz, como ustedes gusten, pero hacer nuestras esas palabras, unirnos a ellas. Es una oración cantada, recuerden. Y vamos a terminar con un himno antes de pasar al estudio, un himno que se titula Nunca te rindas. Y pues es adecuado a este estudio porque el pueblo de Israel, vamos a ver cómo pasa el Mar Rojo, y estaba ya rindiéndose antes de pasarlo, pero la exhortación de Dios es adelante, diles que avancen, sigan, no se rindan. Y vamos a entonar este himno, Nunca te rindas. Así es de que con esto damos inicio, en el nombre de Jesús. Has tocado el polvo del suelo, porque has caído. Ha llegado a tu vida una prueba muy fuerte, de la cual te has rendido de seguir luchando. Un diagnóstico médico te ha quitado las ganas de vivir. La pérdida de un ser querido te ha dejado un profundo desconsuelo. Te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no acude a mi auxilio? ¿Te acuerdas de Job? El enemigo le quitó de una vez todo lo que poseía, sus pertenencias, su salud, su familia, todo lo que tenía. De la noche a la mañana se volvió nada. La tristeza lo agobió. No sabía por qué había pasado tal cosa. No comprendía por qué eso le había sucedido a él. Pero aún, con toda esa carga encima, dijo, Dios dio y Dios ha quitado. Bendito sea el nombre de Dios. Job, estando en el suelo, sin ganas de seguir, aún en esa condición, alabó el nombre de Dios. No sabía cuáles eran los planes de Dios para su vida, pero los planes que Dios tenía siempre habían sido mejores que los que él esperaba. Dios le devolvió todo lo que había perdido y se lo multiplicó. Yo no sé por qué estés pasando el día de hoy. No sé si en tu vida se esté reflejando lo que vivió Job, pero déjame decirte algo. Los planes que Dios tiene para ti son los mejores. No importa qué te haya quitado el enemigo, Dios tiene algo más preparado para ti. Dios sabe lo que hace y nunca se ha equivocado. Así como ha sido fiel con Job y muchas otras personas, asimismo será fiel contigo. Así que no pierdas la fe, que es la que puede hacer mover montañas. No importa por lo que estés pasando, Dios hará grandes cosas contigo y te dará algo mejor de lo que esperas. Tan solo confía y espera pacientemente en el Señor, que Él ha de bendecirte grandemente. Dios te dará la paz que tanto necesitas, en el momento menos esperado y de la mejor manera
que puedas imaginarte. No trates de presionar a Dios exigiéndole te responda como tú quisieras lo hiciera. Deja que Él obre conforme a su voluntad. Ni tú ni yo podemos saber qué es mejor para nosotros. Solo Dios nos conoce. De sobra sabe lo que necesitamos. Pero lo más increíble y maravilloso es que sus tiempos son perfectos. Él sabe lo que hace. Y todo lo que tiene preparado es mejor que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Dios nunca se ha equivocado, nunca se equivoca y nunca se equivocará. Dios sabe lo que hace. Tengamos fe. Esa fe que mueve montañas, que traspasa océanos, que hace lo imposible posible. Esa misma fe te hará que te conserves de pie, aun cuando todos se han rendido. Te hará mantenerte firme, aun cuando nadie crea en ti. Cuando nuestra fe está fortalecida, firme en el Señor, sabremos poder esperar pacientemente la respuesta de Dios, que llegará en el tiempo y forma indicados. Dios ha de responder, querido amigo. No estés triste, no te preocupes, no tengas miedo, no te desanimes, no dejes de creer, no bajes la cabeza, no te rindas, no lo dejes, no te detengas. Mantente de pie, sigue creyendo, levanta la cabeza, continúa luchando, sigue adelante y que tu fe no decaiga. Dios te bendiga y nunca olvides que Dios sabe lo que hace. Él es fiel y nunca nos fallará. Con cariño, Voz Beluna. Cantemos con gozo al Señor, a la roca de nuestra salvación. En agradecimiento hoy venimos, exaltémosle con música y canción. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Adorémosle postrados, de rodillas ante nuestro Hacedor. Él es nuestro Dios y suyo es nuestro ser. En su cuidado su pueblo está. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya.
cantemos con gozo al Señor, a la roca de nuestra salvación. En agradecimiento hoy venimos, exaltémosle con música y canción. Adorémosle postrado, de rodillas ante nuestro Hacedor. Él es nuestro Dios y suyo es nuestro ser. En su cuidado su pueblo está. Vamos, alabemos al Señor, a la roca de nuestra salvación. Santo es el Señor. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Bien, terminamos la vez anterior viendo el simbolismo de lo que era la vara de Dios, que representa, como dijimos, al Señor Jesús, la vara que reverdece, resucita, el Señor resucita, y representa la unción, porque en esa vara estaba manifestada la presencia de Dios de alguna manera, y sucedían los milagros por medio de esa vara, la unción que Dios estaba teniendo sobre Moisés, que no era sobre la vara en sí, pero era un representativo. Y esa unción, dijimos, habita en cada cristiano, cada uno de los que han rendido su vida, entregado todo su ser al Señor Jesús. Tenemos esa unción. Es la unción que, como dice la palabra, no se va de nosotros, y esa unción nos enseñará. Y nadie tiene que transmitirla más que el propio Señor Jesús. No tienes que ir allá a Toronto, a la iglesia de Toronto, para recibir el fuego de la unción. No, en el momento en que te rindes al Señor, tienes la unción.
Ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Acaso somos como Israel que cuestionó la palabra de Dios? Y si nos examinamos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, veremos que a veces nos parecemos mucho a Israel. Vamos a repasar un poco lo que los sentidos de ese pueblo de Israel apreciaron o despreciaron, igual que nosotros, ¿verdad? Y vamos a ponernos en sus zapatos, vamos a sentir lo que ellos sintieron, pensar lo que ellos pensaron y a lo mejor considerar las cosas como ellos las consideraron. Imaginémonos, somos Moisés. ¿Qué sentirías? ¿Qué sentiríamos tener una vara en la mano y que la vara de repente se transforme en serpiente y viceversa, de serpiente en vara? ¿Qué pensaríamos de Dios? ¿Estaríamos dispuestos a creer? ¿Estaríamos más confiados, más seguros? ¿Estaríamos firmes en esa fe? ¿O seguiríamos dudando? Cada quien tenemos la respuesta. Vemos que las plagas que empezaron a suceder en Egipto, esto es algo que yo lo estoy pensando solamente. Yo pienso que la mayoría de las plagas que sucedieron en Egipto comenzaron durante la noche. Y de alguna manera, pienso yo, a los israelitas les sirvió como un tiempo de descanso donde no tenían que ir a laborar. Ahorita vamos a ver por qué. Por ejemplo, la plaga de la sangre comienza en la mañana, dice la Biblia, y duró 7 días. En esos 7 días, posiblemente los que estaban trabajando en las obras de los esclavos, en la construcción, en las minas, pues los llamaron para urgentemente construir pozos alrededor del Nilo, como dice la palabra. Entonces, bueno, esos días ya no tuvieron que estar en su actividad normal, les cambió la actividad, ya no más ladrillos, ahora cavar pozos. Pero, ¿qué es lo que apreciaron o despreciaron, como dijimos, el pueblo de Israel? En la tierra de Gosén, donde habitaba el pueblo de Israel, en esa región que le fue dada, sus pozos no sufrieron la contaminación del agua, no se transformó en sangre. Ellos pudieron seguir bebiendo y estaban viendo la diferencia, cómo los egipcios padecían esa sed y ellos todo el agua que quisieran en sus pozos sin sufrir nada. Eso les aumentó la fe, eso confirmó la presencia de Dios. Vamos a ver. La plaga de ranas comenzó seguramente a la noche, dice la Biblia que estaban en las camas, comienza diciendo eso, ya después en el día también estaban, pero comienza en las camas y posiblemente duró unos 2 días que estuvieron ocupados los egipcios en eliminar ranas de sus casas. Seguramente los israelitas no los llamaron a sus labores porque estaban bastante ocupados en acabar con esas ranas, que no eran una que otra, era toda una plaga invadiendo mesas, camas, todas las habitaciones, ranas por todos lados. Pero en Gosén, ¿qué había? Nada, ni una sola rana, que estaban apreciando los israelitas esa diferencia que Dios estaba haciendo. La plaga de piojos. La plaga de piojos mantuvo a los egipcios ocupados en rascarse y a los israelitas en rascarse la panza posiblemente, porque no fueron a laborar. Los egipcios estaban bastante ocupados rascándose, buscando piojos, quitándoselos, que recordemos, no era uno que otro, era plaga, una plaga súper abundante. Luego la plaga de moscas, que mantiene a los egipcios espantándolas. Hemos padecido lo que es una cantidad grande de moscas y lo que se siente y cómo se ve y estar espantándolas. Bueno, imaginemos, pero en multiplicado 100 veces o 1000 veces, las moscas mantienen a los egipcios espantándolas todo el tiempo de la comida, de su ropa, de su piel, de todos lados. Y todo ese tiempo en Gosén, que estaban disfrutando de la brisa del día, tranquilos,
no había una sola mosca. Era para que la fe de ellos se fortaleciera, la confianza en Dios estuviera firme y sabiendo que tenían quien los protegía. En ese momento, Dios hace una diferencia de lo que ya estaba, una referencia de lo que ya estaba sucediendo. Al principio no se nos dice, pero vamos a ver en Éxodo 8, 22 al 25, que ahí se está mencionando precisamente que Dios había hecho una diferencia. Se le está anunciando a Faraón, advirtiendo lo que va a suceder. Él dice así: pero en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Está hablándole Dios a través de Moisés, es un mensaje que Dios dio a través de Moisés a Faraón. Sigue diciendo Dios: yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Bueno, pues ahí estamos viendo que Dios hace esa referencia de lo que ya había estado sucediendo. No hubo sangre, no hubo piojos, no hubo moscas, no hubo ranas, y siguen las plagas. La plaga que mata al ganado. También mantuvo a los egipcios ocupados, atendiendo a sus animales muertos, quitándolos de en medio, llevándolos a un lugar para quemarlos posiblemente, pero estaban ocupados, no tenían tiempo de estar vigilando a los israelitas que trabajaran. Y bueno, el pueblo de Israel tranquilo, tenían sus propios ganados, pero ¿qué nos dice Éxodo 9:4? Dice así: pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los israelitas. Dios está guardando y protegiendo a su pueblo. Tú y yo somos su pueblo. Acuérdate de eso nada más. Vamos a ponernos en sus pies, en sus zapatos, y reconocer esa misericordia y esa gracia de Dios. Bueno, la plaga de las úlceras. La plaga de las úlceras también mantuvo ocupados con ese, dice la Biblia, úlceras con sarpullido. Está rascándose y con dolor por las úlceras. Otra vez no tenían tiempo de estar cuidando los capataces a los israelitas. Están ocupados en sí mismos rascándose y atendiendo a los animales, porque también las úlceras llegaron sobre los animales, sobre lo que consiguieron después de ganado. Tal vez se los quitaron a los israelitas, unos de ellos, pero estaban ocupados también atendiendo a sus ganados. Pero en Gosén, ¿de qué estaban disfrutando? Días de asueto, tranquilos, días de descanso por tantos años de esclavitud. Luego la plaga de granizo y fuego, dice la Biblia. Dice que murió todo hombre y todo animal que no se refugió, los que no creyeron a esa palabra. Este es un símbolo del juicio que vendrá. ¿A cuántas personas se les ha compartido la palabra de Dios y no la han creído? Se han sentado, se han puesto firmes. Yo tengo mi religión, yo tengo mi propia vida, soy buena persona, no hago daño, hago buenas obras, coopero en la iglesia. Eso, Dios no está considerando eso. Dios va a considerar solamente, como dijimos en una de las pláticas anteriores, la sangre. Yo veré la sangre y me pasaré de largo. Yo veré la sangre, y el que tenga la sangre marcada está protegido, se queda conmigo. El que no tenga la sangre, vendrá juicio sobre él o sobre ella. Y bueno, plaga de granizo y fuego, murió todo animal y todo ser humano que no se refugió por no haber creído la palabra de Dios. Pero en Gosén, ¿qué estaban pasando? Disfrutando de un día soleado. Ahí no cayó fuego ni granizo, un día tranquilo y soleado. Ellos se la pasaron paseando posiblemente. Éxodo 9:26 dice así: solo en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. Otra vez Dios mostrando su misericordia, su gracia y su protección. Bueno, después de esa plaga, ¿qué pasó?
las langostas. Viene un viento, dice la Biblia, un viento que duró día y noche, y ese viento al final trajo por la mañana enjambre de langostas. Otra vez los egipcios estaban bastante ocupados. Los que han visto los documentales últimamente o las noticias últimamente de las plagas de langostas que han llegado en Arabia o en Irán, bueno, pues se darán cuenta que son millones de animales. Y bueno, estaban ocupados combatiendo, tratando de combatir el enjambre de langostas. Estaban muy ocupados, pero en Gosén, ¿qué hacían los israelitas? Tranquilos, paseaban de aquí para allá, iban a sus lugares de compras en su región. Nada estaba sucediendo ahí. Luego viene la plaga de tinieblas. Tinieblas que por 3 días mantuvo a los egipcios totalmente encerrados e inmóviles. No podían ni siquiera moverse porque dice la Biblia que ni siquiera las luces que usaban, sus lámparas, llegaban a alumbrar. Eran tan densas las tinieblas que no alumbraban más allá de donde estaba la luz encendida de esa lámpara. Estuvieron encerrados, inmóviles, pero en Gosén, ¿qué disfrutaron? Días de descanso con luces suficientes para salir, para entrar, para moverse por su tierra. Dice que la Biblia que ellos sí tenían luz. Ellos se podían mover con una sola lámpara, era suficiente para alumbrar bastante lugar y no tenían que estar padeciendo esa plaga densa de tinieblas. Luego al final viene la muerte de los primogénitos, los humanos y de animales. Y esto solamente afecta a los egipcios. Podría haber afectado a los israelitas que no cumplieran con las condiciones que Dios puso, la sangre en el dintel y en los postes. Marcar con esa sangre del Cordero, que ya vimos representa la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y bueno, gracias a eso, en ese último juicio, Faraón cede, se da cuenta que él no es Dios y que estaba combatiendo con el verdadero Dios y deja ir al pueblo. El pueblo sale de Egipto, sale como un pueblo libre. Y dice la Biblia que había una columna de nube durante el día. Y pienso yo, la Biblia no lo dice, pero debe haber sido tan grande, tan amplia, que tenía que proporcionar sombra, una fresca sombra al pueblo de Israel, que dijimos 2 millones, cerca de 2 millones, aparte los animales. Tenía esa columna de nube proporcionando sombra durante su andar, porque podía ser de día o de noche. Vamos a ver la columna de fuego también. En el día, en su andar o en su acampar, ellos tenían esa bendición, esa protección de Dios. Y la columna de fuego durante la noche, igualmente grande, amplia, bastante amplia como para alumbrarles en su andar y calentarles en su acampar. Bueno, ¿qué nos está diciendo esto? Que si somos, dijimos, como el pueblo de Israel, teníamos que estar firmes, con la fe en alto, ¿verdad? No dudando ni tantito así de Dios. La presencia de Dios estaba todo el tiempo con ellos, no se separaba. Éxodo 15, 21 y 22 nos dice así: el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. En otras palabras, la presencia de Dios garantizada siempre, su protección en el día o en la noche, en su andar o en su acampar, la presencia de Dios siempre iba a estar ahí. ¿Qué nos dice a nosotros? Igualmente, hoy no tenemos esa nube y esa columna, pero tenemos la presencia de Dios, no fuera de nosotros, en nosotros, dice el Señor Jesús. El reino de Dios ha llegado a vosotros y está en ustedes. Así es de que Cristo en nosotros en Cristo, somos uno solo
con Él. Él está con nosotros, como vamos a ver en un momento. La presencia nunca se apartó. Lo que tenemos que pensar y considerar es esto. Cada evento era un milagro palpable y un milagro visible. Eso tenía que haber afirmado y creado esa fe en los corazones de los israelitas. Pero, ¿qué sucedió? Aparentemente sí tenían fe y contentos y pidieron a los egipcios, los despojaron, les pidieron ropa y oro y todo. Bueno, ¿qué dice Éxodo 14, 10 al 12? Bueno, aquí nos está diciendo en este pasaje que al acercarse Faraón, aquí están los israelitas, recordemos, frente al Mar Rojo y el desierto a sus espaldas, rodeado de montañas, no podían escapar porque la zona es montañosa y solamente un paso que lleva al desierto, donde ya estaban preparados el ejército israelita. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Ahora sí, ¿verdad? Clamaron, pero sin fe. ¿Cómo sabemos que era sin fe? Porque sigue diciendo, y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? Como dijimos la vez pasada, Moisés no los obligó en ningún momento. Ellos salieron creyendo la palabra de Dios, pero ahora están cuestionando la palabra de Dios y ahora están buscando un culpable. Moisés, tú nos sacaste. Allá nos podíamos morir y teníamos sepulcros. ¿Aquí qué? ¿Dónde vamos a quedar? Bueno, pues quedaron en el desierto a fin de cuentas, los que no creyeron. Sigue diciendo, ¿no es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Cuestionando la palabra de Dios. Ya desde aquí nos está dando una idea de que desde el momento en que ya estaban listos para salir, muchos no querían salir y muchos dice que le estaban diciendo allá en Egipto, déjanos, queremos servir a los egipcios, estamos sirviendo el pecado, estamos bien, Satanás que nos tiene en sus manos, aquí nos sentimos tranquilos, podemos hacer lo que queramos, pero bueno, hay consecuencias, pero bien lo vale, cada quien tenía su idea. Entonces, están cuestionando la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué tanto nos parecemos a ellos? De que hemos recibido tantas bendiciones de parte de Dios, pero cuando vemos una situación crítica, empezamos a cuestionar, ¿realmente hay un Dios? Cuando los jóvenes empiezan a entrar a la preparatoria y desde secundaria que les empiezan a meter ideas ateístas y empiezan a cuestionar, ¿de veras habrá un Dios? Y les dan ciertas ideas, ciertas reflexiones sobre, a ver, si hubiera un Dios, realmente no estaría pasando esto. Si hubiera un Dios, bueno, ¿a poco Dios creó todo? Entonces creó el mal también, creó el pecado, y los ponen a cuestionar sin conocer la palabra de Dios, y los jóvenes se la creen así como va, y empiezan a seguir esa idea sin siquiera considerar y reflexionar en lo que dice la palabra de Dios y la ciencia, realmente la verdadera ciencia. Einstein era un hombre de ciencia y él estaba seguro y convencido de la existencia de Dios. Una vez escuché a mi hermano, yo no sé esto qué tan real es, él vio un artículo, no sé en dónde, que decía que Einstein podía comprobar la existencia de Dios con matemáticas transfinitas. Yo no sé de eso, pero eso fue lo que me comentó él. Y bueno, el pueblo de Israel ya le está cuestionando. Pero Moisés mantiene la fe y expresa por inspiración de Dios una profecía, como dijimos la vez pasada, que se va proyectando hacia el Señor Jesús. Éxodo 14, 13 y 14 nos dice, pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se queden callados, o sea, tranquilos, confiados. Pero cuando les dice,
No teman, estén firmes y vean la salvación. Dijimos la vez anterior que esa palabra salvación en hebreo, la traducción hebrea es, bueno, más bien la palabra hebrea es Yahshua, salvación, Yahshua, que da la idea es, de ahí se deriva el nombre del Señor Jesús, Yeshua. Y bueno, ahí está el Señor Jesús y ahí está la salvación de Dios que proporciona para las almas, que es el Señor Jesús. Bueno, tenemos ahora uno de los atributos de Dios es su paciencia. Y vemos que el pueblo se está quejando, buscando culpable, no conforme con lo que está sucediendo, y Dios no vemos que emita una palabra de enojo o de juicio. Al contrario, anima a Moisés que tome cartas en el asunto. A pesar de las quejas del pueblo, Dios contra el pueblo no expresa nada. Anima a Moisés, entra en acción con la vara, porque ya antes lo había instruido, ya le había anticipado lo que tenía que hacer, lo que iba a suceder. En Éxodo 14, 15 y 16, dice así. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Es lo que hemos dicho acerca del himno, nunca te rindas. Que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Bueno, pues aquí está ya entrando en acción Moisés. Viene una nueva batalla espiritual entre los dioses, el falso dios, Faraón, y el verdadero y el único sabio Dios, tal como sucede con nosotros. Somos atacados por ese falso Dios, pero tenemos de nuestro lado al único y verdadero Dios. Cuando el Dios de este siglo intenta pelear contra nuestro Dios, cuando nos ataca, Dios entra en acción. Éxodo 14, 17, 18. Dios está hablando y le dice a Moisés, pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Ya dijimos, ya explicamos lo que era endurecer el corazón. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Dios va a demostrar ante el falso Dios quién está a cargo de todo. Y aquí viene lo mejor, aquí viene, esto es para animarnos, viene lo mejor. No estamos solos. Así como vamos a ver ahora, la presencia del Señor Jesús estaba con el pueblo de Israel. Estaba ahí en una teofanía, que es una apariencia humana. Ahí estaba el Señor Jesús en ese momento. ¿Dónde lo dice? La Biblia lo dice. El Señor Jesús iba en persona, iba delante, guiando al pueblo, iba al frente como el buen pastor. Pero luego, cuando ve el peligro, se pone en la retaguardia para dar la protección necesaria. Vamos a ver Éxodo 14, 19 y 20. Dice así, el ángel de Dios, recordemos que cada vez que se menciona el ángel de Dios en la palabra de Dios, se está refiriendo a la persona del Señor Jesús, a la segunda persona de la Trinidad. Y dice así, el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se puso detrás, y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas, sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. De alguna manera esa nube no permitía a los egipcios ver más allá y para pasar a perseguir a los israelitas. Y en la noche, porque se ve que duró día y noche esa nube, esa columna de fuego dice que los alumbraba y los calentaba seguramente. Sin embargo, a pesar de que había esa luz, los egipcios no podían ver a los israelitas por causa de esa luz
y ellos estaban seguros y protegidos. Y el ángel del Señor, el Señor Jesús, era suficiente. Él en la retaguardia, guardando y protegiendo. Lo tenemos en el segundo libro de los Reyes, tenemos un ejemplo de que era suficiente el ángel del Señor para acabar con el pueblo que fuera necesario. Dice así, segundo de Reyes 19:35. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres. El ángel del Señor puede hacer la obra perfecta de proteger. Así es de que confiemos. El Señor Jesús está con nosotros por el frente, como buen pastor, por detrás, guardándonos, y en nosotros, lavándonos con su sangre. Bueno, esto es lo mejor que llegó. Ahora Moisés está obediente, con su vara en su mano, extiende su mano sobre el mar y dice la palabra de Dios que comienza un recio viento oriental durante la noche y el mar se abre y queda en seco el camino. Bueno, tenemos ahí la mano de Dios abriendo el mar a través de la obra de Moisés, de la unción sobre Moisés. Pongamos atención a este detalle. Somos el pueblo de Israel, ¿no? Dijimos, vamos a ponernos en su lugar. El pueblo de Israel cruzó en medio del mar, palpó en sus pies la tierra, observó esos muros de agua, disfrutó el andar sobre esa arena totalmente seca, no estaba húmeda siquiera, estaba totalmente seca. Vamos a ver en Éxodo 14, 16, 21, 22, 29 y Éxodo 15, 19. Éxodo 14, 16 nos dice, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Cuando se repite varias veces una palabra que Dios la repite continuamente, es porque es importante que nos fijemos el por qué lo está diciendo. Seca totalmente. Versículo 21. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Tierra seca, nuevamente lo menciona. Luego el versículo 22. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Luego nos vamos al versículo 29. Pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Y luego nos vamos a Éxodo 15, 19. Porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar, pero los israelitas anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca. Otra vez vuelve a mencionar, como dijimos, cuando Dios menciona una y otra vez una palabra, es porque es importante y quiere que entendamos que los israelitas sintieron la tierra seca acabándose de abrir el mar. No había una sola gota de agua, ni siquiera tierra húmeda, ni piedras húmedas siquiera. Todo estaba seco. Y bueno, eso tenía que haber movido la fe, afirmado, confirmado y estar tan tranquilos y tan seguros que nunca más iban a quejar. Pero bueno, vamos a ver más adelante qué hicieron. Ahora vamos con los egipcios. Con los egipcios fue distinto. La ciencia le llama una licuación o licuefacción. Cuando la humedad, las aguas empiezan a subir por la vibración y entonces se hace otra vez lodoso el asunto. Y los egipcios cuando empiezan a pasar, sucedió, Dios lo hizo. Y la tierra vibró y empezó la licuación o la licuefacción y empezaron a perseguir
a los israelitas, a los egipcios, pero las consecuencias llegaron. ¿Cuáles consecuencias? Éxodo 14, 23 al 25. Dice así: entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, que es entre las 2 y las 6 de la mañana, el Señor miró al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros. Empezaron a atascarse en esa arena ya húmeda y lodosa, e hizo que avanzaran con dificultad. Ya no podían girar las ruedas. Entonces los egipcios, ahora sí, la pensaron. Dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor, ahora sí lo reconocían, el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Ni siquiera tuvieron la humildad de decir: Señor, te creemos, perdónanos. No, mejor vamos a huir porque el Señor está de su lado. Y bueno, fueron las consecuencias. Y ahora vendría el juicio final sobre los egipcios, por mano de Moisés, la unción que estaba sobre Moisés. Vuelve a Moisés a levantar su mano sobre el mar, sobre el canal, ese pasillo que había, y entonces hace que las aguas vuelvan a su lugar. Éxodo 14, 26 al 28 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sus caballerías. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar regresó a su estado normal, y los egipcios, al huir, se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería. A todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. Bueno, esto lo presenciaron los israelitas. Presenciaron cómo Dios los estaba librando de una manera absoluta y total de sus perseguidores y de la mano de Faraón. Y bueno, tenían que haber afirmado esa fe, gozado en esa fe, pero ¿qué sucedió con ellos? ¿Qué hicieron? Vamos a un último detalle. Esto es lo asombroso. Vamos a ponernos en los pies de los israelitas, en sus zapatos. Ellos vieron, presenciaron cómo las aguas se cuajaron y eran para ellos como muros a sus lados. ¿Recuerdan cuando les servían su consomé de carne de res, que se les enfriaba y se les cuajaba? Y bueno, quedaba tan gelatinoso. Bueno, así quedaron las aguas. ¿Quién lo dice? Vámonos a Éxodo 14, 22 y 29, repitiendo eso. Dice: los israelitas entraron por en medio del mar, en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar. Las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Bueno, 29. Éxodo 15, 8. Después, cuando se ponen a alabar, se ponen a gozarse por lo que acaban de ver, y empiezan a entonar esa alabanza de que los carros de Faraón quedaron ahí, esa alabanza que dice: echó a la mar los carros de Faraón. Bueno, pues Éxodo 15:8 dice: al soplo de tu aliento, empezaron a alabar a Dios y con esas palabras y otras más. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Esto lo vieron los israelitas, se cuajaron ahí en el corazón del mar. Luego de su triunfal paso en el mar, Moisés, María y todo el pueblo se pusieron a cantar alabanzas de gratitud. Pero esa fe, ¿cuánto les duró? Más adelante vamos a ver que siguen quejando, siguen buscando culpables, siguen añorando Egipto. Eso lo veremos después. Ahora vámonos con nosotros. No nos extrañe si a nosotros nos pasa lo mismo. Toda persona en el mundo
todo ser humano ha estado presenciando maravillas de la obra de Dios. Tal vez no hemos visto cómo se cuajan las aguas, no hemos visto todas las plagas, cómo caen sobre unos y no sobre otro, pero cada día estamos viendo maravillas de la obra de Dios. A cada momento, si comenzamos con nuestro cuerpo, ¿cómo es posible 2 células inteligentes, con un diseño inteligente y una inteligencia capaz de juntarse y reproducirse y empezar a multiplicarse? Y de ahí surgen huesos, músculos, tendones, órganos, sangre, bueno, todo un ser humano, el cerebro con esa capacidad de guardar olores, memoria olfativa, tanta información que se guarda, que se desecha, la que no sirve. Bueno, es una maravilla que estamos viviendo a diario. Cómo funciona cada músculo, cada órgano, en la vista, la digestión, por qué nuestro estómago no se deshace con esos ácidos clorhídricos que deshacen lo que sea. Cuando observamos los animales de la creación, las capacidades que tiene cada animal, asombrosas cada una de ellas, y que podemos admirar cada día y a cada momento. En estos días que salimos a la calle, nos detuvimos en un restaurancito, y yo estoy seguro que mientras estaba sucediendo lo que yo me puse a observar, otra persona, otro joven de hoy, estaría con su tablet, con su teléfono. Yo estaba observando, porque estábamos en una parte que daba a la calle, los pajarillos, cómo llegaban y buscaban alimento. Yo tenía tortilla y les echaba pedacitos, corrían a atraparlo, comían, se lo llevaban, y algo que han perdido de vista ya, ese sentido de admiración de la creación de Dios, los jóvenes de hoy. Pero bueno, aún así los adultos están metidos en lo suyo y no se detienen a ver esas maravillas de la creación, los pulpos, cómo transforman su exterior completamente, colores, cada una de las leyes de la naturaleza nos permite admirar el gobierno de Dios sobre la tierra. El universo con sus leyes también nos muestran la gloria de Dios. Los cielos hablan de la gloria de Dios, dice el salmista. El átomo tan pequeño deja ver la mano de poder de Dios en toda la creación. Y bueno, todos los días estamos observando las maravillas de Dios en todos lados, si es que realmente queremos observar. Como dice Pablo a los romanos, que la creación está ahí gritando y hablando de la obra de Dios. Dice, de modo que no tienen excusa, porque su eterno poder y divinidad se hace claramente visible desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, el pueblo de Israel, luego de ese evento, no cambió mucho en su corazón. Murmuraciones hubo más adelante, dudas, quejas, otra vez siguieron cuestionando la palabra de Dios. Lo mismo ha sucedido con toda la humanidad en todos los tiempos hasta hoy. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estamos viendo si somos observadores a cada día, desde que nos vemos en el espejo, la obra de Dios, la maravilla de estas células. Cambiamos de piel cada 30 días, me parece, toda la piel del cuerpo. ¿Cómo sucede eso? Quedan ahí las células. Bueno, pero es una maravilla de Dios. Y los animales, las aves con sus huesos huecos para que tengan capacidad de volar, esa revolución de 80 aletazos por segundo del colibrí. Bueno, ¿para qué hablamos más? Nos tardaríamos mucho en hablar de toda la maravilla de Dios. Y cuando vemos todo eso, o lo analizamos, o cuando menos al ver los documentales, ¿qué hacemos? ¿Nos asombramos? ¿Afirmamos la fe? ¿Confiamos en Dios? Sabemos que es un Dios de diseño, un Dios de poder, de maravillas, de orden. ¿O seguimos dudando de la palabra de Dios? Jeremías 18:15 nos dice lo que generalmente está sucediendo. Dice así: pues bien,
Mi pueblo me ha olvidado. Queman incienso a dioses vanos, el dios tablet, el dios iPhone, el dios Facebook y muchos otros dioses. Queman incienso a dioses vanos y se han desviado de sus caminos, de las sendas antiguas, para andar por senderos, no por calzada. En otras palabras, buscan el camino fácil. Como dice la palabra de Dios, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos lo transitan. Angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. Ese camino angosto se llama Señor Jesucristo. Pocos lo hallan. Prefieren seguir en su religión, sus ideas, sus formas, su vida, mi vida buena, así como el joven rico, ¿verdad? Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Está bien, los mandamientos conoce, sí, y le cita al Señor los mandamientos. Y el joven presume, pues todo eso lo he seguido desde mi juventud. ¿Qué más? O sea, ya la hice. No, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Realmente no esa era la intención del Señor. Solamente quería que él se diera cuenta a quién estaba quemando incienso, como dice este versículo. A dioses vanos. Como el joven no tanto era Dios, su Dios, sino su riqueza, dice que se dio la vuelta triste porque tenía muchas riquezas. Y bueno, terminamos con Juan 20:29. Ese momento donde Tomás, que no creía que el Señor había resucitado y se había presentado ya a muchos, ahora se le presenta directamente el Señor Jesús a Tomás, y Tomás no le queda otra más que Señor mío y Dios mío. Y le dice el Señor Jesús, porque me has visto, has creído, dichosos son los que no vieron y sin embargo creyeron. Bueno, nosotros somos esos dichosos. Bueno, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, eres dichoso. No tienes que ver cuajar el mar, no tienes que ver columna de fuego y columna de nube, no. No tienes que ver al Señor Jesús allí delante de ti o atrás de ti. Dichosos son los que no vieron, pero sin embargo creyeron. La palabra de Dios te dice quién es el Señor Jesús. Él es el único, suficiente Salvador. Palpa. Estás palpando cada día la maravilla de Dios. Cada día la estás viviendo y palpando y viendo. Y aún así, dudamos, no afirmamos la fe, cuestionamos la palabra de Dios. Cada quien tenemos que tomar decisiones sobre este asunto. Así es de que terminamos con esto, la cuarta parte de este estudio acerca de cuestionando la palabra de Dios. Que no seamos de los que la cuestionamos. Tenemos que creerla. Y es una fe razonada, ¿eh? No crean que es una fe de un suicidio intelectual, no. El Señor dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que sepas por qué has creído. No porque te dicen que creas nada más. No porque es una tradición. No porque así se formó mi familia. En la Biblia tenemos otro ejemplo. La mujer samaritana le dice al Señor Jesús, bueno, pues nosotros adoramos aquí, tenemos el pozo de Jacob, aquí adoraron nuestros padres y nuestros abuelos, por tradición, porque así nací. Y el Señor Jesús le dice, ¿sabes qué? Ni aquí ni allá. Los verdaderos adoradores son los que andan buscando a Dios, los que adoran en espíritu y en verdad. Y en verdad solamente en su palabra bien interpretada, no manipulada. Con esto damos fin a este estudio y los dejamos en su corazón esa pregunta. ¿Estás palpando todos los días la obra de Dios? ¿Eso afirma tu fe? ¿Te lleva a creer en el Señor Jesús, aunque no lo veas? Más dichosos son los que sin ver creyeron. Bueno, ojalá seas tú de esos, en el nombre de Jesús. Y vamos a dejar solamente
una serie de imágenes que nos hablan sobre ese paso del mar y lo que vio el pueblo de Israel y que aún así no creyó. Y terminaremos viendo qué está pasando en el mundo. Sigue pasando en el mundo tantas cosas. El mundo ya está, como dice la palabra de Dios, en dolores de parto. Así es de que tenemos que estar listos. El Señor Jesús no tarda en venir, pero tenemos que estar listos para ese momento. Compartamos con los que podamos, preparémonos, como dice la Biblia, como una novia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, obedientes a su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Eu sempre pensei que vai deixar triste todo mundo. Já. Tá mal, Mire, tiene que escuchar esto de cómo sigue avanzando la tecnología, ¿no? Y que cada día nos sorprende más. La empresa Amazon ahora literalmente estará en la palma de la mano. Y es que la mega empresa está ampliando ya su sistema de pago llamado Amazon One, que permite a los compradores pagar todos los artículos colocando simplemente la palma de la mano sobre un dispositivo de escaneo. Pues la compañía ha estado probando, dice, ese dispositivo en una decena de tiendas físicas en Seattle y ahora planea instalarlo en más tiendas en los próximos meses. Si le preocupa su seguridad, que dirán, claro, ¿qué están haciendo ahí con la palma de mi mano, ¿no? ¿Qué están leyendo? Pues Amazon ha indicado que son datos biométricos que estarán bien protegidos en un lugar seguro de su nube. Eso es lo que aseguran ellos. ¿Dará fiabilidad o no dará fiabilidad al consumidor? Bueno, yo creo que conforme pase el tiempo y nos muestren más datos de que realmente están bien protegidos, pues, ¿por qué no animarse, no? Que vayamos teniendo un poquito más de confianza. Exacto. Potentes ciclones, inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra, sequía severa, incendios forestales y olas de frío devastadoras. Estos son solo algunos de los eventos climáticos extremos registrados en 2021 hasta ahora.
y las estimaciones actuales dicen que las cosas pueden empeorar. El peor riesgo es que no alcancemos nuestros objetivos. El peor riesgo es que no lleguemos a 1,5 grados como límite, que lo superemos y que precipitemos al mundo a una situación catastrófica. No olvidemos que el impacto del cambio climático ya está ahí. Mira los incendios forestales, mira el aumento del nivel del mar, mira las tormentas, mira la sequía. Quiero decir, el impacto está ahí y los países en desarrollo están sufriendo este impacto abrumadoramente más drástico que el mundo desarrollado. Y si no actuamos de inmediato, estamos, como dije, al borde del abismo. No hay tiempo que perder. Casi 8 millones de personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua padecen inseguridad alimentaria, una cifra que se ha disparado en 2 años de 2.2 millones que se registraban en 2018. Muchas personas que antes no eran afectadas por el hambre, ahora se saltan comidas o reducen el tamaño de las porciones. Esas cifras marcan el informe ofrecido por el Programa Mundial de Alimentos de la realidad que vive Centroamérica y que se ve reflejada en un incremento de migrantes irregulares, pues según una encuesta realizada por el Programa de las Naciones Unidas, el 15% de las personas tenía planes de migrar en 2021, en comparación con el 8% en 2018, desesperados por ganarse la vida y alimentar a sus familias. Alguna vez fue el iceberg más grande del mundo. El A-68 pesaba miles de millones de toneladas, cubría un área de casi 6.000 kilómetros cuadrados y tenía unos 230 metros de espesor. Hoy en día, el mega iceberg prácticamente se ha desvanecido, derretido en pedazos más pequeños, y no es digno de ser rastreado por los científicos. El A-68 se desgajó del borde de la península antártica en 2017. Una vez separado, apenas se movió durante un año, antes de derivar hacia el norte a una velocidad cada vez mayor. El enorme bloque de hielo amenazó incluso con tocar tierra. Se acercó peligrosamente a Georgia del Sur, un impacto que pudo haber resultado devastador para el frágil ecosistema de la isla. El desgarramiento de un iceberg de una plataforma de hielo en realidad ocurre de forma natural, por lo que no es en sí mismo algo preocupante. Lo que sí que resulta un poco preocupante es que si se rompen más icebergs y se desintegran, ello podría conducir a una aceleración de los glaciares que los alimentan, lo cual contribuiría al aumento del nivel del mar. Esto es Dimona, la planta nuclear más importante de Israel. Cerca de aquí cayó un misil sirio ayer, activándose todas las alarmas. Poco después, la aviación israelí atacaba las inmediaciones de Damasco, hiriendo a 4 soldados sirios. Israel ataca regularmente en Siria, contra el régimen de Bashar al-Assad, contra Hezbollah o las milicias proiraníes, pero en las últimas semanas la escalada de tensión ha ido a más. Porque la guerra oculta que mantienen Israel e Irán es cada vez menos oculta. Los enfrentamientos son por tierra, por aire, en el ciberespacio y últimamente también por mar. Cada vez son más frecuentes los ataques a barcos en el Mar Rojo, incidentes marítimos en los que se ven involucrados cargueros israelíes e iraníes. El primer ministro israelí insiste en que Irán es una amenaza. Y las autoridades iraníes culpan al Estado judío de atacar su planta nuclear de Natanz, donde las centrifugadoras enriquecen uranio por encima de lo que permite el pacto nuclear. Un acuerdo suscrito en 2015 entre Irán y 6 grandes potencias, del que Estados Unidos se salió y que la nueva administración estadounidense trata de resucitar con conversaciones indirectas y a las que se opone Israel por todos los medios. Estos insectos causan una inmensa destrucción y miseria para los agricultores. La empresa The Book Picture intenta cambiar eso en Kenia. Donde muchos ven una catástrofe, ellos detectaron una oportunidad. Compran y aprovechan las langostas recolectadas. En un principio, las langostas son para la gente el infierno. Lo miran desde la perspectiva negativa. Pero ahora creo que vemos el lado bueno. Intentamos enseñar a las comunidades que se pueden convertir en pienso, incluso más barato. Las langostas se pueden recolectar al final del día, cuando descansan después de devorar los cultivos.
Esto da trabajo a la gente de Baraka, en el suroeste de Kenia. He cosechado 177 kilos. Es un regalo de Dios. Estamos muy contentos. No creíamos que pudiéramos recolectar tanta cantidad y dudaba que nos pagarían. Ahora vemos que compran y pagan. Somos felices. Book Picture paga 40 céntimos por el kilo de langosta, por lo que la mujer acaba de ganar 45 euros, un importe importante para esta región. Los animales ahora se trituran, se secan y se muelen, convirtiéndolos en un rico polvo de proteínas para alimentar animales. De este modo, las langostas ayudan a la población local y sus rebaños.